Vamos a hacer un poco entonces la presentación de los dos nuevos fascículos de que se llama la colección Desde los Márgenes. Ustedes saben que el archivo Sociedades en Movimiento, que es ese espacio donde yo soy coordinador, y hay varias personas acá que trabajan allí, está Rafael, está Diego Gauer, Maite Iglesias, Jaime Vázquez. Tenemos una colaboración muy estrecha con Isabel Shevor y Lapa. Hemos tratado de ir como articulando con todos los actores y la verdad que el día de hoy estuvo muy bueno para conocer otras experiencias y empezar a pensar posibles links de trabajo, ¿no? Y nosotros como archivo nos dedicamos a ¿qué? Específicamente a trabajar sobre los movimientos sociales, a recuperar su historia y su memoria, y tenemos como todos estos mandatos, tenemos líneas de investigación, damos cursos, tenemos un archivo de la palabra, un archivo oral, hacemos procesos de digitalización y hacemos exposiciones y audiovisuales, hacemos todo eso. Y además todos los años hacemos una asamblea con las organizaciones sociales en octubre, donde vienen representantes de muchas organizaciones, se evalúa lo hecho por el archivo durante el año de trabajo y se definen nuevas líneas de trabajo para el año siguiente, qué cursos vamos a trabajar, cuáles son las prioridades de las líneas de investigación, etcétera, etcétera. O sea que esa es más o menos nuestra modalidad. Somos un archivo de la universidad que estamos en un edificio de la Intendencia de Montevideo, pero tenemos esta lógica más comunitarista y participativa. Nos interesa mucho trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales. Y parte de lo que hacemos es sacar esta colección Desde los Márgenes, donde de alguna forma confluyen las diferentes cosas que trabajamos. Las líneas de investigación con el trabajo con las organizaciones. ¿Qué tienen de particular esta colección? Ya vamos hace 2 años, este va a ser el tercer año que estamos sacando la colección, y son sobre movimientos sociales con los que estamos trabajando en cada momento, en los que investigadores escriben artículos más académicos, amigables, pero a su vez personas del propio movimiento escriben en primera persona reflexiones sobre asuntos que son claves para ese movimiento. O sea que lo que tratamos con este tipo de fascículos es de articular ambos discursos, esto de generar una especie de ecología de saberes, donde hay saberes más académicos, hay saberes más desde el movimiento y ambos tienen básicamente la misma característica. Sacamos hasta ahora 4 ejemplares en papel y digital, están disponibles en nuestro sitio web, uno sobre feminismos, otro sobre disidencias, otro sobre el movimiento sindical y el cuarto sobre el movimiento afrodescendiente. Este año nosotros, ahora en el 2026, que es lo que vamos a presentar hoy, tenemos 2 fascículos nuevos que son específicamente sobre el movimiento de derechos humanos. El fascículo 5, que se titula Disputar la memoria, derechas, izquierdas y el movimiento de derechos humanos, donde estos son los autores y autoras que participaron: Marcos Rey, Luciana Fúquez, Marcel Fernández, Francesca Casariego e Isabel Shevor, que está por acá. En el fascículo 6, que también se remite al tema de derechos humanos, se titula Narrar la violencia, género, militares, sitios y la museización de la dictadura. Y acá participa Jimena Alonso, Carla Larrobla, Graciela Lugano, María Julia de Izaguirre, María de Los Ángeles Fein, Javier Correa, Valentina García y Paola Fried. Es este mix entre academia y personas que vienen prácticamente del movimiento. Estos 2 ejemplares, desafortunadamente, la Intendencia no nos dio recursos, acá lloro yo de nuevo, no nos dio recursos para imprimirlos en papel, o sea que solo tenemos la versión digital. La liberamos hoy en el sitio web nuestro. Ustedes van a encontrar esto en el sitio web. Van a nuestro sitio en la página acm.eudelar.edu.uy. Ahí van a la parte de publicaciones y está liberado ya los PDF para bajar y poder compartir. Capaz que tenemos suerte y hay algún milagro canario nos va a permitir tener ediciones limitadas pero en papel. En el fondo tienen los otros 4 ejemplares de los fascículos que sí están en papel. Si quieren, por favor, llévenselos. Queremos compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Si están en bibliotecas, comunitarias, lo que sea, llévense 2 ejemplares para dejar unos en la biblioteca. La idea es que esto circule y de alguna forma tener este feedback. Yo esto es lo que voy a decir. Le voy a dar la palabra ahora a Natalia, que nos va a comentar los fascículos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches ya a todas, a todos, a todes. Voy a hacer una confesión. Diego en parte me engañó.
me envió un correo preguntándome si podía comentar estos fascículos en clave de movimientos y que por eso me invitaba. Y yo pensé, bueno, sí. Y le contesté, sí, claro, en el marco de las jornadas, qué interesante. Y rápidamente en mi cabeza apareció una genealogía sobre las distintas organizaciones vinculadas al campo de la memoria y los derechos humanos, los puntos de inflexión, cuáles eran las distintas voces emergentes, los lenguajes a los que apelaban, y me acerqué a los fascículos muy contenta sobre qué se iba a ser el orden del comentario. Y lo cierto es que me encontré con estas dos magníficas publicaciones y me voy a detener un momento en los títulos y luego les voy a proponer un comentario en conjunto porque me dieron límite de tiempo. Un límite de tiempo que ameritaría cada uno de los textos que están en estos fascículos. Si ustedes vieron en el diseño de portada de los fascículos anteriores, desde los márgenes también podría leerse como posmárgenes. No sé si es una licencia poética de la diseñadora o hay una impugnación del propio archivo Sociedades en Movimiento a esos márgenes, a esos límites difusos entre la academia y las organizaciones sociales. Una apuesta a un encuentro en un espacio que necesita que esos márgenes ya no estén para poder producir. Los dos fascículos se titulan, por un lado, Narrar la violencia, género, militares, sitios y la musealización de la dictadura, y el otro, Disputar la memoria, derechas, izquierdas y el movimiento de derechos humanos. La preocupación que los impulsa es la misma que la que da origen a estas jornadas. Y tiene que ver con qué acontece en el mundo contemporáneo, cuáles son las disputas en torno a la memoria, qué pasa con estos discursos crecientes de la derecha, del negacionismo, de la reivindicación de ciertas prácticas que dentro del paradigma de los derechos humanos o del humanitarismo podrían estar fuera de los límites de lo intolerable y se incorporan como parte de la vida cotidiana, así como la ciencia ficción se ha hecho género costumbrista y las secciones de tortura aparecen una y otra vez en las series en distintas plataformas digitales. Una preocupación que llega al extremo cuando vemos un mundo contemporáneo en el que la crueldad se muestra exacerbada en distintas latitudes, impregna la vida cotidiana y habilita que los mensajes vía WhatsApp sean de una contundencia muchas veces rayana en la violencia. Entonces, ante todas esas preocupaciones, que están dichas de otro modo en los fascículos, y no les voy a contar para que los lean, vale la pena realmente leerlos, lo que hace ACM es proponer un puzzle que, además de recuperar los objetos de conocimiento vinculados a los movimientos y a las organizaciones sociales con las que trabajan, también compone una agenda que emerge de algunos de los debates más interesantes, a mi entender, del campo de la memoria. Porque ponen en relación diversos actores con la centralidad que van cobrando los cuerpos, las relaciones de poder, las jerarquías internas, las distintas estrategias narrativas que requieren de diversos lenguajes, en un caleidoscopio que nos obliga a mirar de otra manera algunas de las cosas que creíamos ya conocidas. Algunos cruces. Antes de eso, para no ser antipática, les voy a leer los títulos de los textos y cada una de las autoras y después hago este cruce más libre. ¿Me lo permiten? ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, entonces, el contenido de el postmárgenes, narrar la violencia, género, militares, sitios y la musealización de la dictadura, además del prefacio de Diego Sempol, contiene un primer artículo de Jimena Alonso y Carla Larrobla que se titula Autoconvocadas y colectivas, narrativas públicas de las expresas políticas en Uruguay, 1985-2023. Sigue el texto Los vagones de Canelones, de centros clandestinos de represión invisibilizados a sitios de memoria, de Graciela Lugano y María Julia de Izaguirre. Luego Cabildo, un sitio de memoria en continua reconstrucción,
de María de los Ángeles Fein. A seguir, una memoria castrense singular, la revista El Soldado y el pasado reciente uruguayo 2000-2019 de Javier Correa Morales. Luego, 20 de mayo, Presentes ausentes, la pandemia y el repertorio de protestas de la Marcha del Silencio 2020-2021 de Valentina García Montiel. Y al cierre, un texto de Paola Frid Shapira, Los objetos testimonios, vectores de transmisión de memorias. Mientras que el otro fascículo, para que ustedes vean el tamaño de la trampa, se inicia con un texto de Marcos Reis, Despó, que se llama Las derechas frente al movimiento de derechos humanos en Uruguay, reacciones y resistencias, 1981-1989. Sigue la fundación del Servicio Paz y Justicia en Uruguay, Vivir el Evangelio junto a los pobres y la defensa de los derechos humanos, de Luciana Fusquez Mondino. Luego viene El filtro, Memorias sobre la violencia estatal en los años 90, de Marcel Fernández Martínez. A seguir, De imágenes de horror a experiencia estética, reflexión sobre y desde la práctica artística, de Francesca Casariego Celiberti. Y finaliza con Estado de las garantías y garantías de Estado, alcances y límites en el acceso a los archivos en Uruguay, de Isabel Yebor Pellegrino. Ustedes verán. Entonces, en los minutos que nos quedan, hay algunas cosas que les quería plantear. La primera tiene que ver con este lugar central, y no me voy a meter en esa genealogía que era mi plan A, que cobra el modo de producción y construcción de la memoria de las mujeres en Uruguay y cómo habilita en distintos momentos la emergencia de otros lenguajes, de otras actoras, de otros actores, y de qué manera ese modo de producción se articula de una forma muy potente con el concepto de autoritarismo moral para pensar distintos fenómenos contemporáneos. Creo que ese es un eje transversal con el que podemos aproximarnos a este dossier. En relación a la producción de memoria de las mujeres y en particular de aquellas mujeres revolucionarias, lo quiero decir así, de aquellas mujeres revolucionarias que en determinado momento de su vida vivieron la prisión política, hay una investigadora y escritora que a mí me parece que hemos visitado poco o que no hemos visitado con suficiente profundidad, que de alguna manera logra en sus escritos tempranamente publicados en La Tienta, que parece ser un libro de poesía, construir una semiótica para comprender la prisión política de las mujeres y también para comprender sus producciones posteriores y por qué resultan tan habilitantes. Para eso, como no encontré el ejemplar de La Tienta en mi biblioteca, que está un poquito desordenada, les voy a leer un fragmento que aparece en el prólogo de su último libro. Me refiero al libro de Ivonne Trías Hernández, Cárcel de Cabildo, 1978-1977, Resistir juntas, En prisión, exilio y libertad. Esta caracterización viene de La Tienta y ella dice sobre las personas revolucionarias que estuvieron presas en cárceles para mujeres. Las mujeres sabían todo una de otra. Se habían visto transparentar que es el estado más terrorífico entre todos. Por eso, cuando se encontraban, bastaba una o dos frases para contarse la circunstancia y por eso tal vez no se buscaban ni se agrupaban fácilmente. Aquella transparencia prolongada, anteojos como erinias, como abejas, sin rincón donde esconder el pedacito anaerobio de intimidad, las había hermanado. Esas mujeres son nuestras compañeras y nuestras ancestras. Y en estos fascículos encontramos algunos de los elementos que ellas aportan y que luego la reflexión feminista y las propias organizaciones y el movimiento feminista van a profundizar y a radicalizar. Entonces, yo pondría en relación de un modo libre los siguientes textos. Por un lado, tenemos un interés en los dos fascículos, voy a terminar en hora, lo prometo, entre los discursos de las derechas frente al movimiento de derechos humanos en Uruguay, el texto de Marcos Rey, en diálogo con cómo Javier Correa se aproxima a
los discursos de la familia militar, déjenme decirlo así, que no es como lo dice el autor, y profundiza en la revista El Soldado. Entonces ahí tenemos un contrapunto potente para acercarnos a algunos elementos de cómo se constituye este autoritarismo moral y con qué contrastan estas propuestas revolucionarias y la emergencia de las otras memorias sobre las que van a tratar los capítulos. Por otro lado, hay 3 textos. Por un lado, el de Francesca Casariego, que está ligado a su producción artística, que se llama Envueltos. Para quienes no visitaron la exposición, se trata, bueno, dependiendo del formato, hay uno con 3, otro con 7, se trata de alfombras que están colgadas y uno puede ingresar a ellas y se escucha el audio, la voz de la artista, de la autora, de la testimoniante, que en base a los recuerdos de su hermano hace referencia a distintas situaciones vinculadas al secuestro en Río. Pongo en diálogo ese texto con el de Valentina García Montiel, que va a hablar de las diversas expresiones que cobra la manifestación, la Marcha del Silencio del 20 de mayo durante la pandemia. Y finalmente, quiero poner en relación estos 2 textos con el Objetos Testimonios de Paola Fried, Shapira. ¿Por qué? Porque hay, así como la memoria no es unívoca, no puede ser gerontocrática y ha requerido a lo largo del tiempo la incorporación de diversos lenguajes, también impugna desde ese lugar la idea de una producción que debe estar vinculada a la justicia únicamente en términos jurídicos, que piensa al derecho capturado por el aparato judicial. Hay ahí una producción de memoria que puede ser pensada, volviendo a esta preocupación sobre el paradigma humanitarista, en clave de derechos colectivos, y los derechos colectivos suponen aprender a través de todos nuestros sentidos. Y la posibilidad de que una experiencia infantil ocupe espacio público y pueda ser experienciada por otros va a requerir modalidades, lenguajes, colores, texturas, perfumes, frases inacabadas, dibujos, y no necesariamente un testimonio lineal, cronológico que sirva de prueba. A la vez, en estos fascículos no se deja de lado la relevancia de la justicia en términos jurídicos. Y ahí encontramos otros elementos, como por ejemplo los de la experiencia de los vagones. Ustedes saben que yo le tengo un cariño especial a lo de los vagones. No me da el tiempo, pero quiero decirlo así. Es un espacio y hay algunas personas por las que siento un profundísimo afecto en ese lugar, que lograron desde un primer encuentro de sobrevivientes construir una asociación, construir un archivo oral, llevar adelante el primer juicio oral y público y lograr la primera condena por el delito de torturas en Uruguay. Hoy tienen además un museo a cielo abierto. Maravilla. Un regalo para quienes desde la universidad hemos podido acompañar pedacitos de toda esa potencia. Sobre Cabildo. Lo de Cabildo es impresionante, se los quiero decir así. Este grupo de mujeres maravillosas, potentes, que saben quererlo todo desde la revolución, quererlo todo hasta transformar sus afectos, quererlo todo hasta transformar un sitio de memoria, quererlo todo hasta ellas mismas hacer la investigación, las entrevistas, la recopilación documental, lograron realizar en paralelo, reconstruir un sitio de memoria, desarrollar una agenda de actividades educativas, llevar adelante una investigación que culminó en un libro, contratar a la autora adecuada, tener una serie de experiencias artísticas y aún así finalizan su texto con dudas sobre aquello que todavía no les sale bien. Yo no sé si se dan cuenta de lo poderosas que son. Luego tenemos otros 2 textos que quiero poner en relación. Estoy dejando de lado el de Serpaj, del 81, ya me referí a la memoria de las mujeres y ahí incorporo el de Jimena y de Carla Larrobla, que además está preciosamente escrito. No solo es muy bueno lo que reconstruyen, está
escrito con delicadeza, la estrategia narrativa es acorde al objeto que abordan, más allá de que habría muchas cosas que podríamos discutir, por ejemplo, la división en 3 tiempos entre el antes, el durante y el después, que a mí como antropóloga me complica, pero que es propia de la labor de las historiadoras. Los últimos 2 textos que quiero poner en relación son el de Isabel Yebor y el de Manuel Fernández. Ustedes dirán, ¿esa es una relación rara? Es rara. Manuel está hablando del filtro, 1994. Isabel nos viene hablando de Mayo, está hablando de la gesta artiguista, el día del libro. O sea, no, eso es raro. No es raro. Bueno, capaz que sí, pero quizás no. Antes de que Rita Segato fuera una rockstar, no digo nada, solo digo que antes de que fuera una rockstar, ella escribió un libro fabuloso que se llama La Nación y los Otros. Y en ese libro nos advertía sobre los riesgos de tratar la constitución de los Estados-nación y la construcción de ciudadanía y por lo tanto la producción de subalternidad, lo decía en esos términos en esa época, luego cambió, solamente con la matriz colonial, ¿no? Y ella decía, oh, atención, cuidado, porque hay que atender cuáles son las especificidades de cada construcción de ciudadanía. Y en estos 2 textos aparecen varios de los elementos constitutivos de la construcción de ciudadanía en Uruguay y también de la producción, no quiero decir subalternidad, también de la producción de aquellas personas y de aquellas narrativas que tienden a quedar en el margen, que tienden a quedar fuera de la hoja y que en este dossier, en estos 2, fascículos, no dossier, pero podrían ser dossier de cualquier revista, van siendo incorporadas. ¿Por qué? Porque aparece el imaginario del país de gente que es solo migrante, que descendió de los barcos, como uno de los argumentos de la defensa de asilo, porque aparece también cómo la gesta artiguista queda invisibilizada por otros hechos sociales, porque aparece de qué manera un día festivo como el Día del Libro puede transformarse en el día que se cierra la Biblioteca Nacional, porque aparecen también allí qué elementos se consideran trascendentes en una mirada del Uruguay tan adultocéntrica y cómo precisamente las movilizaciones sociales quedan al margen del análisis del texto, aunque se mencionan en alguna línea. Y ahí hay algunas impugnaciones a cómo nos pensamos, a con quiénes nos aliamos y ligado a esto, de qué manera podemos conceptualizar la violencia estatal y también las resistencias, las creaciones, las transformaciones. Es el tiempo, les agradezco un montón. Gracias, Diego, por la trampa, fue un placer leerlos y espero que disfrutemos muchísimo la conferencia que sigue. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Yo simplemente para cerrar, agradecer a los 13 autoras y autores que participaron. Acá está Magela, está María Julia, está Isabel. Pero la verdad que le pusieron una onda enorme, estuvieron muy receptivos a los comentarios, sugerencias, solicitud de cortar, porque había gente que había escrito mucho más largo, hubo que hacer un esfuerzo enorme y después le mostramos las maquetas, corrigieron, o sea, fue un trabajo intenso de bastantes meses, pero funcionó muy bien y la verdad que fue un ida y vuelta que retroalimentó. Y bueno, muchísimas gracias por las palabras, ¿eh?